Hermanos, que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Qué bendición es poder meditar y compartir en la palabra de Dios. Yo soy Luis Carlos Sánchez y el Señor me permite servir en la Iglesia Bautista Cristo Vive del municipio de Copacabana. Y hoy los invito, vamos a leer en nuestras Biblias en el Salmo número 119 y vamos a mirar los versículos del 169 al 176. Y dice así la palabra del Señor. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante, como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu infinito amor, por tu misericordia, por tu cuidado, Señor. Hoy te pedimos que seas tú guiándonos, fortaleciéndonos, abriendo nuestra mente y nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo sea guiando cada una de las acciones que hemos de hacer y permite que hoy, en esta meditación de tu santa y divina palabra, sea un tiempo de edificación espiritual en la vida de cada uno de nosotros. Guíanos pues y quédate con nosotros hoy y siempre, que es nuestra oración. En el santo y divino nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén y amén. Amigos y hermanos, este es un momento especial en la historia de la humanidad. Mirando con detenimiento, vemos que a través de la historia de la humanidad del ser humano han habido infinidad de situaciones complejas, de problemas. Han habido pestes, han habido desastres naturales, han habido hambres, enfermedades que muchas veces no entendemos, pero que aún así el Señor permite que todo esto nos pase. Y definitivamente el hombre frente a este tipo de situaciones tiende a reflexionar, a analizar y a preguntarse qué pasa. ¿Qué pasa? Y por eso es que cada cual comienza a poner dos cosas, su confianza y su esperanza en algo. A través de la historia el ser humano tiende a hacer eso. Entonces coloca su confianza y una esperanza en algo que definitivamente es importante para cada ser humano. Y encaminan su vida y lo que hacen en una dirección basados en, bien sea, en una realidad o en una ficción. ¿Sí? Bien podríamos decir que puede ser basado en la verdad o puede ser basado en la mentira. ¿Sí? ¿Qué es la verdad? La luz, la palabra de Dios, es la verdad. Es la que permite que a través de la palabra podamos entender y mirar un sinnúmero de situaciones que van a pasar en este planeta y que a la luz de la palabra de Dios podemos darle una explicación y un sentido real de lo que pasa. O de repente la persona se puede basar para su toma de decisiones en una mentira, o sea, se basa ¿qué? En la oscuridad y en los propósitos del mundo. Tomando en cuenta, mis amigos y hermanos, que los propósitos del mundo son contrarios en gran medida a lo que dice y determina Dios a través de su palabra, que es la Biblia. Ahora bien, podríamos entrar a analizar qué es real y qué es ficción, o sea, qué es fantasía. El método científico, la ciencia, determina que todo aquello que es demostrable es real. O sea, lo que se puede tocar, palpar,
la ciencia y el método científico determina que eso es lo real. Lo que es demostrable es real. Lo que no es demostrable no es real. Esa premisa la determina el método científico. Por ejemplo, el COVID-19, hoy podríamos decir que como lo estamos viendo que eso es realidad, entonces se vuelve realidad. Lo que antes era ficción. Y nosotros podríamos mirar a la luz de la palabra de Dios, que el Señor, a través de su palabra, nos muestra un sinnúmero de eventos que van a suceder y que están ahí. Y habrán personas que no lo aceptan, pero si lo dice la palabra de Dios, es para mí, es verdad, y yo lo acepto. Y tomo decisiones en base a esa realidad. Miremos, por ejemplo, lo que nos dice en el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículos 6 y 7. Estaba el Señor Jesús con sus discípulos y los discípulos le preguntaban, muéstranos cuáles van a ser las señales antes del fin. Y dice así en la parte superior. Y en el versículo 6 y 7 el Señor les decía, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, o sea, no se preocupen, no se angustien, eso va a pasar. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación. Hermanos, eso nos ha tocado verlo ya otra vez, pero se va a ir afianzando más. Ese tipo de situaciones se van a dar mucho más. Y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres. Entonces, una situación como la del COVID-19 no tiene que ser una sorpresa. El Señor ya lo decía en su palabra. Él va a permitir que haya un sinnúmero de situaciones para que nosotros estemos atentos a eso que Él ya ha determinado en su santa y divina palabra. Y habrán terremotos en diferentes lugares. Entonces miren, mis amigos y hermanos, que lo que nos dice la palabra de Dios ya estaba ahí. Y lo que vemos hoy ya es una realidad. Ya está ahí. No sé si usted, meses o años atrás, haya visto una película o algún programa de ciencia ficción en la que mostraban algo como lo que está pasando con el COVID-19. Yo personalmente vi algunas películas, y me sorprendía. Y yo miraba, y eso era catalogado como ciencia ficción, y se mostraba como algo irreal, algo que es muy difícil. Mas, sin embargo, yo lo miraba a la luz de la palabra de Dios y yo decía, algo así puede llegar a pasar. El Señor nos ha permitido ver esta situación. Y no es fácil, porque no queremos ver morir a nuestros amigos, familiares, conocidos. Hasta este momento, en nuestro entorno natural, aún no ha pasado nada. Pero no debe de ser ese un tema de temor, porque estamos preparados. Y eso es lo importante, mis amigos y hermanos, que estemos preparados para un sinnúmero de eventos que sí o sí, el Señor ya los determinó. Pero ahí es donde nosotros debemos estar más afianzados en la realidad y no en la ficción. Ahora bien, en mi vida personal, hermanos y amigos, yo he decidido seguir al Señor y tener la palabra de Dios como el 100% de lo que Él tiene para mí, para mi vida y para lo que yo he de hacer. La palabra de Dios es nuestra guía espiritual. La forma como Dios nos muestra cómo hemos de caminarnos, es nuestra guía de conducta mientras vivamos, mientras respiremos. Y es una realidad actual y futura para mi vida. Es la realidad actual y futura. No importa lo que pase de aquí en adelante, yo sé que el Señor está guiando y protegiendo nuestra vida. Y me muestra a través de la palabra lo que va a pasar. Y yo lo creo. ¿Lo cree usted? ¿Cree usted que la palabra de Dios es el 100% verídica, efectiva? Porque en base a eso es que usted va a poder determinar un sinnúmero de cosas a través de su vida terrenal. Porque de lo contrario, la persona empieza a vivir es una fantasía. Se empieza a vivir una vida irreal, no es real. Porque las fantasías existen.
Y hay personas que quieren vivir en la fantasía. Es mucho mejor, más aconsejable, mis hermanos y amigos, vivir en la realidad. Vivir en la realidad. Y hoy vamos a ver 3 aspectos que nos muestra esta porción de la palabra de Dios, donde esa realidad dada por Dios para sus hijos a través de la Biblia es maravillosa. En este Salmo 119, que al comienzo dice las excelencias de la ley de Dios, es saber y entender que la palabra de Dios es perfecta, que lo que la palabra de Dios dice es verdad, que lo que la palabra de Dios nos muestra es real. Pero ¿es real para quién? Para todo aquel que decide definitivamente aceptar la Biblia como palabra de Dios, como palabra de Dios. Cuando miramos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, toda la escritura es inspirada por Dios. No nos quepa la menor duda, mis hermanos. Y útil para, o sea, es útil. Lo que es útil es porque tiene un significado. Lo que no es útil es inútil. El 100% de la palabra de Dios es útil para nuestra vida, porque nos muestra, nos va guiando, nos va mostrando el camino. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, y hay 4 aspectos fundamentales. 1, para enseñar. 2, para redarguir. 3, para corregir. Porque todo aquello que se empieza a estar torcido hay que corregirlo, pero a la luz de la palabra de Dios. Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, yo quiero vivir en la realidad, no en la ficción. Quiero vivir en la realidad de lo que me muestra la palabra de Dios. Ahora bien, mis amigos y hermanos, vamos a ver hoy 3 aspectos que nos muestran entonces esas realidades dadas por Dios para sus hijos. Cuando empezamos a determinar que la palabra de Dios es la que va a guiar nuestra vida, podemos tener dentro de este texto que hemos mirado hoy en el Salmo 119, nos muestran que vamos a ver esos 3 aspectos que vamos a rescatar de esta meditación. Y uno de ellos es el entendimiento. Es el entendimiento. Y miremos lo que dice el versículo número 169. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. O sea, mi clamor, mi necesidad, mi oración. Porque Dios está ¿en dónde? En donde se le clama, donde se le alaba, donde se le busca. Porque si no se le clama, no se le alaba y no se le busca, entonces tenemos nuestra mirada puesta en algo diferente y el Señor no está con nosotros. Hay personas que simplemente creen que por decir Dios, Dios es más que suficiente, y no es así. No están en una verdadera comunión, no están en sintonía, como lo vimos en una oportunidad anterior. Continúa el versículo 169. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. El entendimiento, pues, es ese discernimiento, es ese poder decir, a través de la palabra de Dios, el Señor me ha dicho esto, me ha enseñado esto, y como guío mi vida basado en su palabra, el camino trazado por el Señor es este, y lo entiendo y lo obedezco. Ahora, ¿para qué sirve ese entendimiento? ¿Cierto? Porque aquí el salmista está diciendo, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento. Está solicitando que haya ese entendimiento conforme a su palabra, ¿sí? Y hay unas acciones propias del verdadero creyente, hermanos, porque cuando hay un entendimiento, realmente la persona vive su vida como cristiano en forma real, no en forma ficticia, no en forma de ficción. Y en los versículos posteriores nos muestra varias de las acciones propias de una vida en armonía, en comunicación con el Señor, y una vida de entendimiento, de entender cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida a través de su palabra. Y mire lo que dice el versículo 170 al 172, dice, llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho.
Entonces, ¿para qué es ese entendimiento? Es esa parte especial, única, de oración, de comunión con el Señor. Y es a través de la oración que nos comunicamos con Él, que estamos conectados, que estamos en sintonía. Podemos decirle a nuestro Padre Celestial qué nos pasa, qué es lo que hay alrededor de sus hijos, cuál es la situación que nos aqueja, y se la podemos transmitir. Por eso la oración es un tiempo tan especial en la vida de un creyente y lo identifica y es parte integral, así como en la lectura de la palabra de Dios. Pero tiene que haber un entendimiento, es si leo la palabra de Dios, la Biblia. Porque si estoy mirando otro tipo de manual, entonces mi vida puede estar viviendo, es una ficción y no una realidad. Y el versículo 171 dice, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñen tus estatutos. Entonces, aparte de la oración, está la alabanza. Alabamos a Dios. ¿Cómo lo alabamos? Con todo. No es solamente cantando, es con lo que somos, con lo que hacemos, con lo que realmente transmitimos. La alabanza es todo lo que yo soy y lo que doy es mi testimonio. Con lo que yo hago estoy alabando a Dios. Estoy demostrando que soy un hijo de Dios, que hay una transformación, que hay un cambio. Por eso hay un antes y hay un después. Y hay personas para las cuales ese antes y ese después es muy visible, porque pueden haber situaciones, para cada uno son diferentes, pero pueden haber situaciones que transforman totalmente el caminar de una persona, y la persona hace un alto en el camino y dice, no es por ahí, es conforme a lo que la palabra de Dios me dice, y empieza a vivir una realidad. ¿Una realidad en quién? En Dios y en su palabra. Y el versículo 172 dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Hablará mi lengua. Entonces es expresar, es poder compartir, es poderle decir a las personas de lo que Dios ha hecho en su vida. De poderle decir, tus mandamientos, tus preceptos son estos, hermanos. El que está en la verdad de Dios, a través de su palabra, tiene un entendimiento bíblico. Por eso entiendo que las cosas de Dios son contrarias a las cosas del mundo. Y ese entendimiento es fundamental para poderle dar un rumbo a la vida del ser humano. Porque si no hay un entendimiento real, entonces cualquier cosa, cualquier situación que venga, cualquier invitación que llegue, simplemente pasa derecho. Y no puede ser así. Tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Viene un amigo, tiene que pasar por el filtro. Viene un trabajo, tiene que pasar por el filtro. Viene una actividad, cualquier actividad que sea. Por eso antes de hacer cualquier cosa en su vida, hermano, no la haga si no ha orado. Si no le ha orado al Señor, no lo haga. Pídale al Señor que le dé entendimiento, claridad. Mire, podríamos mirar qué ofrece el mundo. ¿Qué es lo que ofrece el mundo? En términos generales podríamos decir que ofrece tres cosas básicas. Son riquezas, poder y fama. Hemos conocido a muchísimas personas ricas, ya no están. Hemos conocido a muchísimas personas a través de la historia con poder, ya no están. Hemos conocido personas, instituciones con fama, ya no están. Ya esas personas no están, pasaron. Esos son los valores que realmente mueven al mundo. Y fue lo que Satanás le ofreció al Señor Jesucristo en el desierto. Riquezas, poder y fama. ¿Y qué le respondía al Señor Jesucristo? Escrito está. ¿Por qué? Porque había un conocimiento de las Escrituras y había un entendimiento real de la palabra. Entonces, en base a eso, el Señor le respondía con una seguridad total y plena. Nuestra realidad, mis hermanos, tiene que estar basada en el verdadero entendimiento bíblico. Por eso hay que meditar más, mucho más, hay que aprender más de la palabra de Dios. Porque hay un proceso, hay un método natural. Lo primero es que leer la palabra de Dios. Leo o escucho y a través de ese proceso, de ese método, el segundo paso es que adquiero un conocimiento. Y en base a ese conocimiento de la palabra, de repente hay personas que dicen, lo que la palabra de Dios dice, yo lo acepto.
Entonces lo lee, adquiere el conocimiento, lo acepta, pero hay un cuarto paso y es la obediencia. Y resulta que no se obedece. Si no se obedece, entonces lo que se está creando es que no hay un entendimiento. Entonces se crea algo que algunos llaman un círculo vicioso. Realmente no es un círculo vicioso, es un círculo de pecado. ¿Por qué razón? Porque la persona lee la palabra, adquiere el conocimiento, de repente puede aceptar lo que dice la palabra de Dios, pero no la obedece. Entonces, si no hay obediencia, no hay entendimiento. Y por eso tiene que darse el entendimiento. El entendimiento, pues, mis hermanos, es fruto de la obediencia. Por eso es que muchas veces vemos situaciones en las cuales caemos y recaemos en lo mismo, o viene un pensamiento, o viene alguien con una opinión y pasa derecho. Entonces decimos, eso como que es así. Hace algunos meses una persona se acercó a una consejería y me decía que él creía en los extraterrestres, ¿sí? Porque ellos tienen un poder. Y entonces yo le decía, ¿pero usted realmente cree eso? Y me decía, sí, yo creo eso. Yo lo creo. Y es una persona que asiste a la iglesia. Yo decía, realmente falta más enseñanza. Pero también falta es la obediencia. Porque cuando realmente le damos el valor a la palabra de Dios, nuestro entendimiento, el Señor es el que nos los da. Eso es una bendición. Y la bendición de entender lo que Dios tiene para nosotros es a través de la obediencia, hermano. Así pues, las personas que deciden vivir en la realidad de lo que la palabra de Dios nos muestra y no en la ficción, tiene que haber una obediencia para adquirir ese entendimiento, ese resultado especial de lo que el Señor tiene para nosotros a través de su santa y divina palabra, para que cualquier viento de doctrina y cualquier situación de opinión pública y de diferentes sectores no estén cambiando nuestro pensar y nuestra decisión. Y hay un segundo aspecto, mis amigos y hermanos, que vamos a ver hoy cuando la persona definitivamente toma la decisión de vivir en la realidad y no en la ficción. Vivir en la realidad de la palabra de Dios. Y ese segundo aspecto es la confianza. La confianza, qué maravilloso, qué bueno es poder estar confiado, qué bueno es poder estar tranquilo, qué bueno es poder saber que hay un ser superior que tiene todo el poder para cuidarme, para socorrerme, para guiarme, si me dejo guiar. Y vamos a mirar en el Salmo número en el Salmo 119, el versículo 173 que nos dice, esté tu mano pronta para socorrerme. Es el salmista diciéndole a Dios, esté tu mano pronta para ayudarme, para tenderme tu mano en tiempo de angustia, de necesidad, de prueba, de aflicción. Este es un tiempo de prueba, es un tiempo de prueba. Aún en nuestro entorno no nos ha llegado todavía la situación de que tengamos que decir que un hermano ha muerto. ¿Está usted preparado para morirse? ¿Está usted listo? ¿Tiene la maleta lista? Domingo a domingo invitamos a los hermanos y preguntamos, qué bueno sería que el Señor viniera hoy. ¿Están preparados? Que cuando digan pasajeros con destino al cielo, usted tenga lista su maleta, que ya esté preparado. Y eso es una situación espectacular en donde no debemos de tener temor, porque nuestra confianza está puesta. Es en el Señor, porque mire lo que dice la parte B de este versículo 173. Dice, porque tus mandamientos he escogido. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Entonces mire que qué necesario es que realmente haya una decisión personal y definitiva y radical de escoger los mandamientos de la palabra de Dios. Los mandamientos de Dios, su santa y divina palabra, como su manual de guía espiritual y de comportamiento. Porque así usted está viviendo en la realidad. Sabe que muchos en este momento están viviendo es en la ficción, y por estar viviendo en la ficción, en la fantasía, entonces la gente está esperanzada ¿en qué? En que una persona determine y haga algo por él, en que algunos piensan que cierran los ojos
y cuando los abren ya la epidemia no va a estar. No, esa no es la realidad. La realidad es que en todo momento nosotros debemos estar preparados para estar ante el Señor, en la presencia del Señor, independientemente de que sea un coronavirus o que sea un accidente o que se muera de muerte natural. Pero hermano, la condición del ser humano es la misma. Todos estamos en pecado y de la única forma que nosotros tenemos una oportunidad es a través de nuestro Señor Jesucristo, y esa seguridad nos la da solamente el elegir, el escoger, el tomar una determinación radical de decir: Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. Y elegir los mandamientos de Dios es una bendición, es una verdadera bendición, porque estamos confiados es en que el Señor está ahí pronto para socorrernos, es nuestro pronto auxilio, es nuestro abogado. Hermanos, el Señor está sentado a la diestra del Padre y desde allá mira y está preparando un lugar para todos y cada uno de sus hijos. Cada uno de sus hijos. Por eso cuando compartimos con las personas los 5 pasos de estar en paz con Dios, hay algunos versículos que son fundamentales, que los debemos de tener todos presentes, porque es una decisión personal. Y dice: cuando yo acepto al Señor como mi Señor y Salvador, ¿qué estoy diciendo? Y miramos Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es real, eso es una realidad, eso no es una ficción. Y por eso es tan importante tomar una decisión en base es a lo que me dice la palabra de Dios, no a lo que me dice el mundo. Y en Juan 1:12, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Es usted hijo de Dios? Usted puede mirar a su alrededor, en su vida, su familia, sus amigos, sus conocidos. Qué importante es que las personas sepan eso que usted ya sabe y que usted se los pueda compartir para que el común denominador de personas que está al lado no siga viviendo de lo irreal, de la ficción, sino que viva realmente de la realidad dada por Dios para todos aquellos que son sus hijos, para todos aquellos que son sus hijos. Mi confianza, mi fe crece cada vez más y más aún, hermanos, en medio de las aflicciones. Cuando miramos el Salmo 119, el salmista está rodeado de persecución, de problemas, pero en medio de todas esas situaciones que abarcan a la realidad de un ser humano, él sabe en quién ha confiado y es firme, y por eso le alaba, por eso le ora, por eso le clama constantemente. Por eso su confianza está puesta única y exclusivamente en Él. Es por eso, hermanos, que cuando queremos vivir en la realidad, esa parte de confianza es maravillosa. Reconozco la misericordia de Dios, reconozco su amor, su cuidado permanentemente. Y ahí es cuando realmente debo entender que me debo de dejar guiar por el Señor. Debo de permitir que la voluntad de Dios yo la esté haciendo, que esté aceptando, que esté obedeciendo. No es mi voluntad, es la voluntad de Dios la que yo hago. Y si el Señor, a través de ese dejarme guiar en mi vida por el Señor Jesucristo, y es Él el que tiene el control, entonces hay un sinnúmero de situaciones que van a seguir viniendo, pero no me van a dar temor. No te dé temor, no te dé temor, dice uno de los himnos que cantamos. Y es la soberanía de Dios en la vida de cada creyente lo que realmente el creyente muestra y refleja a través de lo que hace. Mi confianza está plena, puesta en el Señor Jesucristo, y no tengo temor. Sé que Él ha de venir por su iglesia. Quisiera que viniera ya, pero debemos estar atentos y debemos de poder compartir esta parte de confianza con nuestros amigos, con nuestros conocidos. Que sepan y que entiendan que cuando realmente ponemos tus mandamientos y escogemos los mandamientos, el Señor nos bendice y es de gran bendición. Y que no sigan poniendo su confianza en el mundo, en las cosas que ofrece el mundo.
Y hay un tercer aspecto que es resultado de vivir en la realidad de Cristo, de Dios y de su palabra. Y ese tercer aspecto que nos muestra este hermoso Salmo 119 es la salvación. La salvación. Y miremos lo que dice el versículo número 174 y 175. Es maravilloso, mis hermanos. Dice: he deseado tu salvación. Dice el salmista: he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Y tu ley es mi delicia. Delicioso es algo que sabe muy rico, que es delicioso, que yo puedo comer y quiero más, y quiero más, y quiero más. Y ese es el alimento espiritual, real, no ficticio. No, la palabra de Dios es el alimento real. Y dice el salmista: viva mi alma y te alabe. O sea, vive para alabar a Dios. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Es maravilloso. En ese mismo Salmo 119, en el versículo número 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en el versículo número 140 dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. ¿Ama usted la palabra de Dios? Es la lumbrera de su camino. Es la que permite que realmente usted se alimente y pueda decir: qué delicia poder sumergirme en esas riquezas, en esos tesoros maravillosos que da la palabra de Dios, pero en esa realidad. Es que la condición del creyente es una condición maravillosa, hermanos. Está guiando su vida en algo real, en algo que es verdad, en algo que transforma vidas, en algo que transforma la vida futura, la vida eterna. Es que lo que está en juego para cada ser humano, mis amigos y hermanos, es la salvación. Es la salvación. Una enfermedad no debe detener a la humanidad en la forma como está, atemorizada, pensando qué va a pasar con su vida, con su trabajo, con sus hijos, con lo que tiene, con lo que no tiene. Andan en un estado de angustia, sabiendo que realmente lo importante, mis amigos y hermanos, es eso, lo que el Señor ofrece, lo que Dios nos ha ofrecido a través del Señor Jesucristo, y es la salvación. Es que es un entendimiento que es necesario para poder estar confiados. Qué maravilloso es saber, hermanos, que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Su palabra lo dice, yo lo creo. Y Dios no puede mentir, Dios no puede mentir. No nos puede mentir. Ahora, ¿podemos vivir como salvos o de repente podemos vivir como no salvos? El salvo, la persona que es salva, mis amigos y hermanos, es una persona que está confiada, tranquila, gozosa, con esperanza. Y estos son tiempos que requieren que nuestro testimonio sea firme y que nos afiancemos como iglesia en la fe en el Señor Jesucristo, porque esa es la realidad. Yo quiero vivir esa realidad. Yo le pido al Señor que constantemente nos guíe, nos dirija. La iglesia la dirige es el Señor, es que Él es la cabeza de la iglesia, pero es a través de su palabra que hay un alimento constante y permanente para ser asimilado, para ser leído, para adquirir ese conocimiento, para poder aceptar lo que el Señor me dice a través de su palabra. Pero para que ese círculo se vuelva realidad y sea una palabra viva y eficaz como lo es, debe haber obediencia, como lo vimos en el paso anterior. Debe haber obediencia. Y es la salvación, hermanos, una oportunidad para todo aquel que acepta al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Lo que soy y lo que hago. Alabo a Dios. Demuestro que soy salvo por el Señor Jesucristo. Mire lo que dice ese versículo 175. Viva mi alma y te alabe. Mientras estemos vivos, hermanos, en cualquier situación, de enfermedad o de salud, debemos alabar a Dios. En escasez o en abundancia, debemos alabar a Dios. Estando bien o estando mal.
debemos alabar a Dios, porque es lo que el Señor nos manda a través de su santa y divina palabra. La salvación, mi hermano, entonces tiene que ser una realidad en su vida. Si no, entonces usted está viviendo, es una mentira. Y tiene que estar seguro de su salvación, para que no sea una ficción. Por eso tiene que haber, como dice la palabra del Señor, un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento es esa nueva transformación. Por eso, a través del Señor Jesucristo es que encontramos esos 4 aspectos de la salvación, que ya habíamos hecho mención, y más adelante vamos a tener un espacio para darle mayor énfasis a eso. Es en la parte de la redención, la justificación, la santificación y la glorificación. 4 aspectos fundamentales que se concentran, se vuelven realidad en nuestro Señor Jesucristo y en nadie más. Esa es la realidad. Porque la ficción del mundo es otra muy diferente. Es colocar la confianza en cosas pasajeras, en cosas que son de este mundo. Y definitivamente nuestra ciudadanía, mis amigos y hermanos, no es de este mundo. Nuestra ciudadanía es celestial. Tenemos que estar poniendo nuestros ojos en el Señor Jesús, mirando hacia arriba, no mirando hacia abajo, porque lo que hagamos se va a quedar. Ahora, no significa que usted no se prepare, que no tenga un buen empleo, que no viva en una buena casa. No, el Señor nos permite vivir bien porque es una bendición, pero debemos agradecer lo mucho o lo poco que tengamos, y nos tenemos que volver buenos administradores, pero en especial un excelente y buen administrador de nuestro tiempo. Porque el Señor nos pone el Señor pone a sus hijos en determinados sitios, en diferentes sitios, para que le alaben y le glorifiquen, y para que demos testimonio de Él. En donde sea que usted esté, va a dar testimonio, porque si ha sido obediente, va a tener un entendimiento, y asimismo va a entender que en quién está puesta su confianza, y va a saber y va a entender que lo más importante es la salvación, y que usted tiene futuro, porque cuando vivo en la realidad, tengo futuro. Tengo entonces, mis hermanos, que vivir es conforme a lo que Dios me manda a través de su palabra. Y el versículo número 176 es una voz de esperanza. Es una voz de esperanza son palabras de esperanza para todos, para la iglesia, para la humanidad. Dice el versículo 176, yo anduve errante como oveja extraviada. ¿Conoce usted alguna oveja extraviada? Piense por un momento, ¿será que conozco alguna oveja extraviada? ¿O el extraviado soy yo? El extraviado muy posiblemente es uno. Claro, porque la palabra de Dios cuando habla, me habla es a mí. Pero sabemos que a nuestro alrededor hay un sinnúmero de personas que viven de la ficción, están extraviados. Y dice el versículo, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Cuando una persona tiene un conocimiento de la palabra de Dios, la palabra no llega vacía. Va a llegar un momento en que esa persona se va a ver confrontada y va a decir, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? ¿En qué es lo que realmente yo estoy poniendo mi confianza? Y si su confianza no está puesta en el Señor Jesús, está perdido. ¿Conocemos ovejas extraviadas? Yo creo que sí. Alrededor de nuestra familia, nuestros amigos, conocidos, vecinos. La única forma es diciéndole, viva la realidad, mírela. Aquí está, en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios te enseña, la palabra de Dios te corrige, la palabra de Dios redarguye. Es útil, porque el propósito, hermanos, es que sean enteramente preparados para toda buena obra, para todo lo que el Señor nos ponga a hacer. Por eso es que debemos de compartir, mis hermanos, más y más, mucho más. Estudiar y meditar su palabra. A nuestro alrededor debemos motivar más y más al estudio de la Biblia. Las casas de estudio bíblico, mis hermanos, firmes, martes 7:30 de la noche, ahí estamos firmes con el grupo de la casa de estudio bíblico. Los tiempos de ayuno y oración, debemos de crecer como iglesia en esos tiempos de ayuno y oración.
de comunión, de comunicación con el Señor, de tiempo especial, de tiempo único con el Señor. Las reuniones de jóvenes, hay que motivar, hay que llamar a los jóvenes. Es un tiempo de advertencia que el Señor nos está haciendo. No, hay que reunir jóvenes y orar y pedir por los jóvenes de la iglesia para que se estén reuniendo. Los clubes de valores bíblicos para niños. ¡Qué bendición, mis hermanos! Poder compartir con niños de 6, 7 años en adelante, que hay una esperanza. Porque el mundo no va a compartir con esos niños el mensaje de salvación, no lo va a hacer, no es su propósito. Eso lo tenemos que hacer nosotros como iglesia. El encuentro de mensual de parejas, qué bendición, hermanos, no se puede bajar la guardia. Tiene que seguir firme el encuentro de parejas, los discipulados, los cursos bíblicos, los tiempos de mentoría pastoral y de evangelismo. Eso es una bendición. Si usted tiene dudas y tiene necesidad, llame a su pastor, comuníquese con el pastor, dígale: pastor, aquí estoy, no entiendo esto, necesito que me enseñen tal cosa, estoy dispuesto, disponible, soy fiel, soy enseñable, que el Señor nos ayude, y hágalo. ¿Anhela usted volver a la iglesia? ¿Tiene en su corazón la necesidad de congregarse? Claro que sí. Nosotros quisiéramos que ya mismo dijeran: ya podemos reunirnos, y lo vamos a hacer. Y estamos orando para eso. Así pues, mis hermanos, crecer en el entendimiento de la palabra de Dios para vivir en la realidad y no en la ficción, no en la fantasía. Hay fantasías del mundo, claro. Y muchas personas quieren vivir en la fantasía. Hay fantasía religiosa. Muchas personas, a través de la religión, de la religiosidad, quieren darle, como si fuera de una forma mágica, la solución a la situación actual. Pero ojo, no somos mágicos, somos bíblicos. No somos mágicos, somos bíblicos, mis hermanos. Asimismo, parte de la fantasía del mundo es en relación a la economía, a la parte económica, al dinero. Entonces le quieren dar solución a través del dinero. Hay fantasías alrededor de un lineamiento político, como si la política pudiera realmente orientar al ser humano a aceptar al Señor. Es complicado porque se maneja un tema de poder y el uno pasa por encima del otro. Y es triste ver eso, pero es la realidad que se vive en el mundo. Está la fantasía del poder del yo. Yo puedo, yo soy capaz, yo salgo adelante, yo solo, sin nadie. Yo soy capaz solo contra el mundo. Contra el mundo solo de pega y se da y se mata. El poder de la ciencia y el conocimiento. ¿Sabe que muchas personas tienen la esperanza puesta en la ciencia? En que es la ciencia la que va a hacer una vacuna que va a sanar al mundo entero del COVID-19. No dándose en cuenta que lo que realmente contamina al hombre, al ser humano, es el pecado. Y la única cura para eso es el Señor Jesucristo a través de su santa y divina palabra. Así pues, mis hermanos, debemos tener claro que hay una falta de alimento espiritual. Hay una falta grandísima de alimento espiritual. Y ese alimento necesitamos que no sea adulterado, que sea un alimento como el de la palabra de Dios. Alimento puro, verdadero, efectivo, vivo. Y eso es solamente la palabra de Dios, que nos permite vivir la realidad actual y futura. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Mis hermanos, vamos a terminar en oración y que el Señor sea bendiciendo cada una de sus vidas. Oremos. Señor Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este tiempo de meditación de tu santa y divina palabra. Te pido, Señor, que nos permitas entender que debemos de vivir en la realidad y no en la ficción. Y que la realidad de nuestras vidas como creyentes, tú nos las muestras a través de tu santa y divina palabra. Danos ese entendimiento, Señor, que es necesario para poder guiarnos a través de las situaciones que tenemos como seres humanos, Señor. Fortalécenos,
para que podamos estar siempre firmes y adelante. Bendice a cada uno de mis hermanos, nuestros amigos, y danos pues esa paz y ese gozo que solamente viene de ti. Que es nuestra oración. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos y amigos, que el Señor los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Que el Señor los bendiga.